Bueno, continuando con la solución de ejercicios del 95 de álgebra de Baldor, donde estamos viendo factorizaciones donde se combina el caso 3 y 4, vamos a resolver ahora el ejercicio número 13. Entonces, primero vamos a ordenarlo. Tengo el ejercicio 13 y pongo a cuadrado menos 2 por b por c menos b cuadrado. Aquí me estoy equivocando porque no estoy ordenándolos correctamente. Aquí lo primero que tenemos que ver es qué letras me involucra este. Es a cuadrado. Este está bien. Menos 2b por c menos 2b por c menos c cuadrado, que es este. Entonces me falta el menos b cuadrado. Entonces este vamos a volverlo b cuadrado negativo. A ver, vamos a volverlo a corregir. Entonces vemos que este incluye b y c. Esto me quedaría como a cuadrado menos b cuadrado menos 2b por c menos c al cuadrado. Ahora voy a factorizar esta parte de aquí. Este me queda igual. Tengo un negativo que me va a afectar al b cuadrado más 2b por c más c al cuadrado. Bien, ahora que ya están agrupados, voy a factorizar esta parte de aquí. Este me queda igual, es decir, a cuadrado menos raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Pongo el signo del segundo, que es más raíz cuadrada de c al cuadrado sería c. Esto elevado al cuadrado. Ahora tengo una diferencia de cuadrados perfectos. Le saco la raíz cuadrada a cuadrado, me quedaría como a. Raíz cuadrada de esta parte me quedaría b más c. Y le pongo signo más aquí y lo multiplico por lo mismo y le cambio el signo, es decir, a menos que afecta a b más c. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como a más b más c multiplicado por a, y este menos afecta a estos dos, sería menos b menos c. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 13. Vamos ahora a resolver el número 14 y tenemos, vamos a ver si está ordenado. A cuadrado, ok, está ordenado. Entonces sería 1 menos a cuadrado más 2 por a por x menos x al cuadrado. Bien, entonces tengo un 1 menos que afecta a este, y este me quedaría como a cuadrado positivo, este me quedaría como negativo, 2 por a por x más x al cuadrado. Bien, ya que lo ordené, ahora voy a factorizar esta parte de aquí y me quedaría como 1 menos raíz cuadrada de a cuadrado sería a, signo del segundo, menos raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, esto elevado al cuadrado. Ahora, como yo ya tengo una diferencia de cuadrados, vamos a factorizarlo. Entonces me quedaría 1 raíz cuadrada de a menos x al cuadrado sería a menos x, y aquí ponemos signo más multiplicado por 1 menos que afecta a menos x. Ahora voy a reducir términos semejantes y me quedaría como 1 más a menos x multiplicado por 1 menos a más x. Este sería el resultado de nuestra factorización para el ejercicio número 14. Vamos ahora con el ejercicio número 15 y tenemos m cuadrado
menos x cuadrado menos 2x por y menos y al cuadrado. Bien, vamos a agrupar, me quedaría m al cuadrado menos que afecta, como voy a multiplicar este negativo por todo lo que va a estar adentro, en automático yo ya le cambié el signo a estos y me quedaría como x al cuadrado más 2x por y más y al cuadrado. Bien, ya los agrupé, voy a factorizar esta parte, entonces m cuadrado me queda igual menos raíz cuadrada de x cuadrado sería x, pongo el signo del segundo, más raíz cuadrada de y cuadrado sería y, esto elevado al cuadrado. Ahora tengo una diferencia de cuadrados aquí, vamos a factorizar, me quedaría como raíz cuadrada de m cuadrado, m. Raíz cuadrada de x más y elevado al cuadrado, pues me quedaría x más y. Este signo más, y lo multiplico cambiándole el signo aquí, menos que afecta a x más y. Voy a reducir términos semejantes y me quedaría como m más x más y, que multiplica a m menos x menos y. Este sería el resultado para la factorización de este ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 16. Y tenemos aquí, para el 16, tenemos c cuadrado a, aquí como podemos ver están ordenados de este lado, entonces pongo c cuadrado menos a cuadrado más 2a menos 1. Agrupamos términos, c cuadrado, aquí ponemos signo negativo que va a afectar a cuadrado menos 2a más 1. Bien, aquí yo ya tengo el trinomio cuadrado perfecto, entonces c cuadrado pasa igual, menos, y factorizo esta parte, raíz cuadrada de a cuadrado sería a, signo del segundo lo pongo aquí, raíz cuadrada de 1 sería 1, esto elevado al cuadrado. Ahora, como yo ya identifiqué esta diferencia de cuadrados, hago la factorización. Raíz cuadrada de c cuadrado es c, raíz cuadrada de a menos 1 elevado al cuadrado, pues sería a menos 1, esto signo más, multiplicado por c, con signo menos aquí, que afecta a menos 1. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como c más a menos 1 que multiplica a c menos a más 1. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 16. Vamos ahora con el ejercicio número 17 y tenemos 9 menos n cuadrado menos 25 menos 10n. Bien, este lo ordenamos y me quedaría como 9 menos n cuadrado menos 10n menos 25. Vamos a agrupar términos y me quedaría 9 menos que afecta a n cuadrado más 10n más 25. Bien, yo aquí ya tengo el trinomio cuadrado perfecto, vamos a factorizarlo, entonces este me queda igual, 9 menos raíz cuadrada de n al cuadrado sería n, signo del segundo, más raíz cuadrada de 25 es 5, esto elevado al cuadrado. Ahora que yo ya tengo esta diferencia de cuadrados, voy a factorizar, entonces me quedaría raíz cuadrada de 9 sería 3, raíz cuadrada de n más 5 sería n más 5, aquí signo más, y acá sería 3, signo menos, n más 5. Reduzco términos semejantes, me quedaría 3 más n más 5 multiplicado por 3 menos n menos 5. Reduzco términos semejantes.
me quedaría n más 8, porque tengo 3 más 5, 8, multiplicado por menos n, menos 5 más 3 serían menos 2. Este sería el resultado de la factorización para nuestro ejercicio número 17. Vamos ahora con el 18 y tenemos 4a cuadrado menos x cuadrado más 4x menos 4. Bien, voy a agrupar esta parte, este queda igual, 4a cuadrado menos, que afecta a x cuadrado menos 4x más 4. Aquí lo único que hice fue cambiar los signos porque ya saqué el signo negativo. Entonces ahora voy a factorizar este trinomio y me quedaría 4a cuadrado menos raíz cuadrada de x cuadrado sería x, pongo el signo del segundo, menos, y raíz cuadrada de 4 sería 2. Esto elevado al cuadrado. Bien, ahora que ya tengo la diferencia de cuadrados, voy a factorizar. Raíz cuadrada de 4a cuadrado serían 2a. Raíz cuadrada de x menos 2 elevado al cuadrado, pues me quedaría x menos 2. Aquí le pongo signo más y lo multiplico por 2a menos, que afecta a x menos 2. Reduzco términos semejantes, este me quedaría como 2a más x menos 2, que multiplica a 2a menos x. ¿Por qué menos x? Porque menos por más me da menos, menos por menos me da más 2. Este sería el resultado para nuestro ejercicio número 18. Vamos a resolver el número 19. Voy a borrar un poquito aquí en esta parte de arriba para poder resolver el 19 y que nos dé más espacio para poder hacer las anotaciones. Entonces yo estoy borrando y voy a hacer el número 19. Tengo el 19 que dice que tenemos 1 menos a cuadrado menos 9n cuadrado menos 6an. Bien, esto primero lo vamos a ordenar. Entonces 1 y tenemos a y n, entonces menos a cuadrado menos 6an menos 9n cuadrado. Ahora voy a agrupar esta parte de aquí y me quedaría como 1 menos, que afecta a cuadrado más 6an menos 9n cuadrado. Ahora yo voy a factorizar esta parte de aquí, que es un trinomio cuadrado perfecto, y me quedaría 1 menos raíz cuadrada de a cuadrado sería a, signo del segundo, aquí me estoy equivocando, pongo el signo más, sería más 3n, la raíz cuadrada de esta parte, esto elevado al cuadrado. Bien, ahora que tengo yo una diferencia de cuadrados, voy a factorizar y me quedaría como raíz cuadrada de 1 sería 1, raíz cuadrada de a más 3n sería a más 3n, aquí signo más, y lo multiplico por lo mismo, cambiándole el signo menos aquí, a más 3n. Ahora reduzco términos semejantes y me quedaría como 1 más a más 3n, que multiplica a 1 menos a menos 3n. Este sería el resultado de nuestra factorización para este ejercicio número 19. Recuerda, si te quedaste con dudas, puedes dejar tus preguntas en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.